la construcción, la creación de lo posible. Bueno, en este primer momento de esta segunda jornada, queremos darle la bienvenida al segundo conferencista central de este segundo momento. Él es doctor en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, docente del Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, Chiapas, México. Le damos entonces la bienvenida a João Gabriel Rodríguez Telles Almeida desde Brasil. Bienvenido, João. Buenas tardes. Bueno, me gustaría poder haber escuchado más, porque soy de una tradición que nos gusta escuchar más que hablar. No sé qué va a ser en 50 minutos, aún más después del profe Carriado, que ya habló mucho de lo que yo pienso, pero vamos a ir a echar carreta. La primera cosa, ya que surgiu el debate sobre arqueología escolar, quería situar un poco lo que el pensamiento hegemónico, los que ponen la plata para que las cosas funcionen, están intentando convencernos para después, en debate con lo que fue traído hasta acá, dialogar un poco nuestra comprensión desde IPECAL de lo que podría ser la investigación en ese marco de investigarse y pensar el mundo en relación de lo que se hace, ¿no? Acá surgiu, por algum lado, sobre a OCDE. Existe, dentro de esses famosos provas estándares, uma companhia que se chama Pearson Education. Alguém já escutou falar de eles? Não? Bueno, a OCDE institucionaliza a prova PISA, pero não é a OCDE que elabora a prova PISA. Eles subcontratam algumas companhias privadas que chamamos de EduBusiness, que são quem pensa o modelo educativo por detrás das provas estandarizadas, que a su vez vão ser vendidas a los distintos países. Pearson Education é a principal companhia dessas. E durante, creio que 7 anos, viene haciendo informes bianuales que proponen su visión de lo que es la educación. Desde la lectura de eso, con un compañero chileno, venimos diciendo que están proponiendo lo que estamos llamando de una educación algorítmica desescolarizada. Lo que queremos decir de eso? Como dijo la compañera en arqueología, sobre arqueología escolar, venimos de un modelo, de un supuesto de industrialización escolar en el marco de la revolución industrial. Solo adicionaría un detalle que es también en el marco de una comprensión copiando de Europa de lo que sería un Estado nacional. Hasta el momento, los currículos venían siendo pensados como base de consolidación de un Estado-nación desde un modelo de universalización que pasó por la industrialización de la educación. Traduciendo en minutos, hay un programa nacional de lo que se debe o no se debe enseñar, y en eso se crea una dinámica de masificación bajo el principio de universalización de la enseñanza, que se refleja, entre otras cosas, en los miles de manuales, libros didácticos, etcétera, 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 que por más que nos digan que debemos ser autónomos en el salón, somos autónomos, pero para interpretar los libros didácticos. ¿Ok? El cambio de paradigma que se está viendo es las empresas privadas estão dizendo, bueno, não necessitamos mais del currículo nacional. Lo que vamos a necessitar agora, e daí que vem toda essa moda de competências, é
Criamos dispositivos eficientes de evaluação algorítmica de lo que necessitamos que as pessoas sepam para ingressar a nosso modelo de mercado laboral. Nos dá igual se quem está financiando é a escola, é o Estado, é uma instituição privada. Lo que necessitamos é formas fiáveis de avaliação dessas competências para selecionar trabalhadores para o que queremos e que cada instituição de enseñanza haga lo que pueda para selecionar essas competências. E vamos, pouco a pouco, delimitando que competências nos interessam e que competência não nos interessa. Isso rompe o marco clave da escolarização, que é o currículo. E empezamos a ver, já se vê de sobremaneira na educação superior, pero em alguns países, como é o caso de Brasil, já se vai à educação média, o bachillerato, essa fragmentação curricular, onde o currículo nacional já não interessa tanto, e o que interessa são determinantes de las élites financeiras de cada região em el marco de lo que estão buscando determinar como saberes válidos para sua dinâmica de formação. Acá eu estava almoçando com um companheiro de acá que comentou que, por exemplo, a indústria Noel já vem fazendo formação de maestros acá, por exemplo, e querendo um pouco invitar a ver o que les interessa em termos de aprendizagem. Então, por que eu trago primeiro esse panorama? Porque, por vezes, caímos como educadores e educadoras. Empieza a venir vários nomes da moda. Agora está de moda a questão da inteligência emocional. E não sabemos de onde vem, não sabemos por que empieza a ser parte da cultura escolar. E quando nos dedicamos a ser um pouco de rastreio, empezamos a perceber que cada vez mais a ideia que se vem construindo são ideias de que perdemos a função de educar e nos volvimos evaluadores de competências para a seleção de mercado de trabalho. Diria eu que nós estamos mais que maestros, lo que os novos modelos educativos que se apresentam desde aí, nos estão invitando de sermos o primeiro eslabão de RIAT, ou seja, não cumprimos uma função de constituição de processos educativos e mais bem de evaluadores para seleção e exclusão em base a competências que vêm de afuera da realidade escolar e da realidade das comunidades, para que os aptos desde essas competências já podem ser pré-selecionados desde a mais temprana idade possível. Ok? E, em el marco de isso, também se cria, por exemplo, trajeron o debate de diversidade, e eu pondria sobre sospecha hasta que ponto realmente estamos falando de diversidade no espaço escolar, ou se a diversidade são de los sujeitos, pero não de los critérios de evaluação. Ou seja, hoje em dia, e isso está, nem sou eu, é Netflix e Amazon, os modelos de indústria cultural já nos dão esse tono, não? Tu puedes ser o que quieras, sempre e quando, sendo o que eres, cumpla uma função que eu determino desde afuera de sua realidade. Então, hoje em dia vemos, por exemplo, desde a indústria cultural, películas de lo que quieras, de las histórias e las narrativas, já que o companheiro trajo narrativas, de múltiplas identidades. Então, agora há uma série
sobre unos amigos autistas en Amazon Prime. Hay miles y miles de series de distintos países o de distintas comunidades en Netflix o donde sea, pero la matriz narrativa que determina cómo se debe contar una historia es la misma. Y lo mismo, diría yo, nos pasa muchas veces en la realidad escolar. En el marco de eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es la investigación? ¿Qué estamos proponiendo como investigación? Y ahí me acoplo con mucho que dijo el compañero, que al principio de la exposición de poesía surgió una frase muy bonita que dijo: problematizar mi realidad es ser docente investigadora. Yo creo que esa idea fuerza que trajo la compañera sería el primer paso desde donde estamos hablando. Más que cualquier elemento es, ante esa fragmentación, que no existe más el principio del currículo vinculado a la construcción del Estado Nacional, ¿cómo nos posicionamos como sujetos docentes en esa realidad para hacer otra cosa, entonces? Y que no compremos tanto el discurso de las competencias que no dialogan con la realidad de lo que estamos viendo. Y ahí hago caso, por ejemplo, a algunos de los síntomas que nos trajo el compañero. Por ejemplo, sabemos, creo, bueno, no voy a suponer, pregunto, ¿alguien sabe lo que van a hacer o lo que van a poder hacer con sus vidas sus respectivos estudiantes en 10 años? ¿Ok? No tenemos hoy en día, cada vez más, las certezas que tenemos están cayendo por tierra. Todo lo que tenemos son estudiantes delante de nosotros con cada vez más ansiedad, con cada vez más no creyendo en el modelo educativo, porque nosotros tampoco lo creyamos tanto. Porque, como dijo la compañera, por veces enseñamos cosas que siquiera sabemos efectivamente lo que va a pasar con eso que estamos enseñando. No sabemos, dentro de 2 años, para ser optimista, considerando que saberemos en los próximos 2 años, si ciertas afirmaciones que están presentes en los libros que utilizamos, en las formas de expresarnos, desde lo que imitamos, como alguien dijo, van a tener pertinencia. En el marco de eso, ser investigador o investigadora, en ese presente histórico, es reconstruir el sentido de estar juntos, desde mi óptica. Lo que yo quiero decir con reconstruir el sentido de estar juntos, yo quiero decir que poder establecer espacios, antes de más nada, de escuchas y construcción colectiva de problema, me parece a mí que es el primer paso para pensar un cambio en lo que estamos denominando como lo educativo. Y eso pasa por, entre otras cosas, por 2 problemas centrales. El primer problema, que ya fue mencionado acá, es ¿qué estamos pensando como tiempo escolar? El tiempo, hoy en día, es el criterio de realidad de si realmente estamos apostando por un cambio de perspectiva educativa. Lo que yo quiero decir con eso, si echamos acá toda esa carreta, tenemos que crear espacios de problematización, espacios de escucha, el profesor o la profesora tiene que investigar,
e fazer planteamentos, e criar redes e tales, e não se cambia nada de las horas, estamos falando bobadas. É pura pavada. Se estamos criando essa lógica que ha passado muito acá em Colômbia, a lógica da cátedra, queremos fazer algo novo, queremos pensar algo disruptivo, então criamos a nova cátedra do momento. E vamos criando capa tras capa de currículo que vai criando cada vez mais essa fragmentação de 40 minutos, 45, e vamos sumando. Estamos fazendo mais de lo mesmo. A aposta que me parece que é o grande debate acá, que estamos trayendo uma que outra vez, é como assumir a responsabilidade como docentes de, ante la realidad que se vive y se siente junto a los estudiantes, arriesgar, plantear otros tiempos educativos, donde, si consideramos que lo más importante es escuchar a los estudiantes, problematizar y que permitan que, a través de su propia relación con el mundo, produzcan conocimiento, como eso se plasma en la disputa del tiempo. E como, já que estamos falando em sindicato, ressignificamos o que é o tempo em termos salariais, em termos de carga horária para os docentes. Ou seja, hoje em dia, ao mais, depois de toda a experiência que passamos durante a pandemia, podemos considerar que um professor tem que ser pago por el tiempo que está hablando delante de un salón. Eso reduce el valor del trabajo de un docente. Y acá también, como sin grandes soluciones, simplemente trayendo otros elementos para reflexionar. Y en clave de eso, otra problemática, que é a problemática da autonomia. Como estamos pensando nossa responsabilidade como docentes de assumir qual é o projeto educativo de nossas respectivas comunidades. E acá, também concordando, porque é muito fácil cair em, assim como falaram da metáfora ventana-espejo, assim como falaram de várias questões acá, é muito fácil cair em la externalidade para bem ou para mal. O que eu quero dizer com isso? Bueno, tiene uma força gigante afuera de la escola que determina la escola, não podemos fazer nada, só temos que acoplar-nos. E qualquer um que já pisou em uma escola sabemos que quando as secretarias de educação e todo o demais, uma que outra vez nos observa, pero seamos sinceros que mal e mal, quando muito logram mirar o papel que tem em sua mesa, já é muito. Nós, se bem temos essa sobredeterminação desde afuera, e entre outros actores, os novos agentes que não são tão novos assim, pero as mega empresas educativas que vêm determinando os currículos, se esses projetos logram implementar-se, não é por sua grande sabedoria e inteligência transcendental, pero porque os que estamos no cotidiano dos processos educativos lo autorizamos. Por exemplo, acá citaram Alfredo Molano, não? Eu não conseguiria imaginar-me Alfredo Molano pensando, não vou poder conhecer a Colômbia profunda porque não me deram créditos em consciência. Há uma eleição ética aí que passa por el critério de autonomia. Que nós, hasta que ponto
nosotros determinamos el sentido de lo que creemos que hay que hacer basado en los marcos normativos, en la teoría del momento, en lo que nos dice tal y tal y tal agencia de fomento, porque necesitamos de financiación de no sé qué, cooperación internacional. Ese elemento, esa margen de determinación de posibilidades es nuestra, de los que estamos en el cotidiano. Incluso, acá siendo un poco políticamente incorrecto, incluso mesmo que aceptando esos marcos en el proyecto para conseguir financiación, implementarlos en la base, también es decisión nuestra. Hay varios niveles de capacidad decisoria que tenemos los que estamos día tras día en la relación directa de un proceso de aprendizaje que muchas veces nos excusamos de asumir esa responsabilidad. Y ahí entra, bueno, soy brasileiro y ahí por vicio de origen tengo que mencionar a Freire en algún momento. Cuando Freire pensa el proceso de gestión de la Secretaría de São Paulo, su debate al final era ese, era no voy a delimitar un marco normativo de lo que es la educación desde la Secretaría. Lo que voy a delimitar es autonomía y que cada uno de ustedes vaya y se resuelva en sus comunidades educativas lo que hay que hacer. Un seguidor de Paulo Freire en Chile ahora fue elegido como constituyente, lo dieron mucho palo, pero planteó lo mismo desde la constituyente, que es Carlos Calvo Muñoz, que decía, bueno, yo quiero una constitución que tenga 5 páginas, porque el proceso de lo que se va a poder efectivamente hacer, se va a dar a la gente en su cotidiana lucha, y por eso, entonces tenemos que tener un espacio normativo lo suficiente flexible para que cada uno desde sus procesos de autonomía puedan establecer eso. El compañero César va a estar acá mañana y va a poder hablar mejor que yo, pero vaya a Oaxaca, por ejemplo, en México, a intentar convencer a los oaxaqueños que tienen que seguir una normativa federal para ver lo que te pasa. La cuestión, y ahí lo que es lo investigativo en eso, lo investigativo es simplemente reaprender nuestros sentidos. ¿Cómo volvemos a escuchar? A los estudiantes, a nosotros mismos, a lo que están diciendo nuestro cuerpo, a lo que están diciendo nuestro corazón. A escuchar, por ejemplo, no me acuerdo si más se fue en el micrófono, sí fue, que estaba hablando de la cuestión de la pantalla y de los pajaritos, a escuchar los pájaros. Principio básico, aquí los biólogos sabrán mejor que yo, si no tenemos entrenado nuestra propia capacidad de escuchar y observar, no hacemos ciencia. De tocar, ¿cuánto de los saberes que hoy en día consideramos lo ápice de los saberes científicos, fue incluso una capacidad de escuchar y de observar su propia intuición ante un hecho aleatorio? Lo que a los científicos les gusta llamar de serendipia, ¿no? Perdimos una capacidad. Una gran amiga que también hace parte del instituto y hoy en día es la coordinadora Estela Quintar, una vez ha dicho que el primer acto de colonización ha sido desplazarnos de nuestra capacidad misma de pensar. O sea, confiar que somos seres que sienten y al sentir estamos en relación con el mundo es el acto primero de la investigación. Porque eso es lo que nos permite colocarnos ante la realidad y desde eso crear sentido de esa realidad. Ese elemento muy básico se puede hacer
con todo y cualquier estudiante. Desde que se dé tiempo para escuchar, para preguntarse, para hablar. Y aí novamente, sem dar soluções, pero problematizando, se damos o tempo de escuta e de elaboração de sentido juntos e juntas, que currículo pode emergir de aí? Que podemos estabelecer desde seus marcos? Acá vem insistindo muito da questão de trazer experiências concretas. Então, creio que já vou cerrando, não? Falta... Sim? Então, por exemplo, dentro do instituto com quem eu trabalho, nós lo que hacemos é basicamente sentar e escuchar. Criamos dispositivos de ativação que nos permitem compartilhar a experiência e desde a experiência constituir conhecimento. Trabalhamos, por exemplo, quando trabalhamos com sistemas de pós-grados, desplazar esse lugar de, vou investigar um objeto interno e fazer com que o primeiro livro que eu não leia, por exemplo, seja a sua própria história de vida. Como eu leio, e acá, por exemplo, quanto de, incluso, se queremos falar de los problemas metafísicos do universo, não emergem primeiro da história de seus próprios estudantes. E quanto disso é tomado em conta para que os próprios estudantes creem se apropriem desses conhecimentos. Nós lo hacemos assim, como por exemplo, toda nossa investigação empieza desde uma leitura crítica de sua própria historicidade através da reconstrução de sua história de vida. De isso se amplia, buscamos constituir um problema desde o que marca ou o que afeta o sujeito e haciéndolo perceber que seus problemas não são seus problemas, pero são problemas em marco social. E que desde isso se pode constituir. Hoje em dia lo hacemos em pós-grado. A pessoa que se inventou essa carreira era professora de pré-escolar, que eu me sumo a los demás também. Não tenho coragem, já tentei e foi um fracasso completo. Pero a profe que nos apoiou, que vem com nós reflexionando isso, começou a fazer isso com niños e niñas de pré-escolar. Sentándolos, jugando, indo, vendo o que hablavam e desde o que hablavam e construindo problemas com eles. Assim de sencillo. Em termos de experiência, isso hacemos en el posgrado, pero por exemplo, a mim me tocou fazer o mesmo em ocupações urbanas em Brasil, fazer o mesmo acá, me olvidei, em el Aguacate, em Manizales, em vários outros espaços, que era o mesmo. Sentávamos, escuchávamos que problema, desde perguntar e desde ir compartilhando, se genera, e o que se vai fazer desde aí. E ao momento que uno sabe por que lo está haciendo, inventa como aprender los elementos relacionales de lo que tiene que aprender para hacerlo. O sea, incluso, y ahí es un estudio allá de las Europas, realizaron estudios sobre cómo están aprendiendo los jóvenes. ¿Okay? Gastaron la plata para algo que talvez para muitos de acá seja meio óbvio, não? Ou seja, a maioria das coisas que têm sentido para os jovens hoje, nós estamos aprendendo na escola, estão aprendendo em tutoriais. Creio, ante a impossibilidade, antes de não ter um lugar que lhe dê sentido ao aprendizagem, siguen aprendendo, só que sem nós outros. Já? Alguém dijo em algum momento acá, como o aprendizagem é base humana porque nós somos seres que necessitamos de sentido. Sem sentido, como creio que também foi o companheiro, como infelizmente não podemos passar como o gato, de simplesmente dormindo na silla,
Tenemos ese maldito vicio de necesitar dar sentido del por qué dormimos. Y para encontrar ese sentido, vamos creando una relación en la cultura. En IPECAL, nosotros intentamos salir de la definición por roles y nos llamamos trabajadores de la cultura. Que para nosotros, lo que llamamos de maestro, lo que llaman incluso los curas y todo eso, los diseñadores y todos los que están preocupados en constituir los referentes, de resgatar y constituir los referentes de cómo se vive en sociedad, nosotros los llamamos de trabajadores de la cultura. Como trabajadores de la cultura, pensando ahí talvez siendo un poco mamerto, si trabajo es tiempo, ¿cómo dedicamos nuestro tiempo a construir con las personas que están a nuestro alrededor los sentidos y de cómo vivir y para qué vivir? Esa sería un poco la invitación que quería traerles.